los exorcismos, porque han sido varios. O sea, he estado yendo a sesiones una y dos veces a la semana, desde el video anterior hasta el 16 de marzo, que es cuando llegó así como full la pandemia acá a Chile y se cerró todo. Entonces, no he tenido sesiones desde ese momento. Pero he podido experimentar y aprender muchísimas cosas en el transcurso del tiempo en el que he llevado los exorcismos. Primero que nada, decir de que nunca se sabe cuánto tiempo va a durar un exorcismo, porque como el padre Fortea lo dice, él, que es la misma persona, como yo puedo estar, dice en uno de sus libros, y como yo puedo hacer un exorcismo que dura una hora y ya está, se fue, la persona se liberó. ¿Cómo puedo hacer un exorcismo que dura un año? En sesiones de una hora, 2 horas por semana. Entonces no va a depender ni del sacerdote, ni va a depender de la persona. Bueno, por supuesto depende de Dios y lo que haya que aprender ahí, pero también depende de ciertos factores que yo no tenía idea y que se los voy a comentar al final. De todo esto en realidad yo no tengo idea, como he ido aprendiendo a través de mi propia experiencia y obviamente por curiosa y porque me interesa saber lo que me está ocurriendo, me he metido más en el tema y he estado estudiando un poco y leyendo los libros de las personas muy experimentadas, exorcistas muy experimentados que ya han escrito muchísimo sobre esto, como el padre Amorth o como el padre Fortea, que tienen mucha, mucha información y que, bueno, si a alguien le interesa el tema, les recomiendo absolutamente ir a esas fuentes, que son así como de primera fuente, digamos. De hecho, el padre Amorth es como fue el exorcista más prominente del Vaticano. O sea, a él le pasaban todos los casos que eran como imposibles de resolver, como los más difíciles, como todo lo más difícil se iba con él. Entonces, ahí hay mucha información. Pero dentro de lo que me ha tocado experimentar han habido cosas que han sido muy potentes. Primero que nada, bueno, sentir y ver la autoridad que tiene el sacerdote, que no es una autoridad de él y no es una autoridad tampoco de las personas que lo están ayudando, sino que es una autoridad de Jesús. Es en el nombre de Jesús en el que se hacen todas estas cosas y es impresionante. O sea, es impresionante sentir dentro tuyo cómo este o estos demonios se subyugan absolutamente y sufren eh, cuando se les impone la autoridad de Jesucristo para que respondan, para que se muevan, para que salgan, para que hagan, para que digan. Eh, y es muy loco y a la vez un poco brutal sentirlo dentro, como del cuerpo, como esa lucha. Es bien, bien extraño, la verdad. Pero, pero ha sido muy enriquecedor desde el punto de vista espiritual. Muchísimo. O sea, no creo que mi fe es. No sabría cómo describir el aumento que ha habido en mi fe solo por experimentar esto en mi propio cuerpo. Entonces, cosas que no sabía. Por ejemplo, en el minuto en que la persona que está llevando a cabo el exorcismo con mucha autoridad obliga al demonio a decir su nombre, eh, el nivel de control que esa persona ejerce sobre ese demonio desde ahí en adelante es impresionante. O sea, yo notaba la diferencia total de cómo fueron los exorcismos antes de que el mono dijera su nombre a cuando lo dijo. Eh, Impresionante. O sea, en el momento en que dice su nombre está frito, ¿ya? Está identificado, no se puede esconder más, porque se esconde muy bien. En un minuto, de hecho, casi se pensaba que se había ido, porque se hacen tan pequeñitos como la cabeza de un alfiler y se mete en un órgano y ya, desaparece. Y tomó un rato como ir sacándolo y hasta que se manifestó full y estaba ahí enterito, como si nada. Y casi habíamos pensado que ya no estaba. Entonces, son muy hábiles, ¿ya? Son ángeles caídos, espíritus de ciencia caída, inteligentísimos. Y se saben toda tu vida, además, porque tienen todo el conocimiento de los ángeles. Así que, ojo, son hábiles, son muy hábiles y saben cuáles son tus puntos débiles. Y lo estoy diciendo porque no tan solo tenemos una lucha, la lucha espiritual no es tan solo de una persona poseída con el demonio que la posee, sino que la lucha espiritual es de todos, con todos estos espíritus que están en el aire.
y que tienen roles y que tienen jerarquías y que tienen cosas específicas que necesitan hacer. Y esto es otra cosa que yo no tenía idea. Entonces, cuando el demonio que está en mí, que dice que no es uno solo, sino que son 9, em, que eso también está un poco no en tela de juicio, pero sí me decían ahí mismo de que no pueden mentir, pero con las cifras y todo lo que tenga que ver con las temporalidades sí se pueden mover y decir cosas que no son. Principalmente para asustarte, para que pierdas tu fe, para que, bueno, para generar angustia, básicamente. Entonces, capaz son 9, capaz es uno, capaz son 2, capaz son más de 9, no tengo idea. Pero eso fue lo que dijo. Entonces, en el minuto en que eso ocurrió y él dio su nombre, preguntó cuántos eran. Y también aquí viene algo que me dejó loquísima, que fue la constatación, obviamente, de estas jerarquías, porque en algún minuto en otro video dije si hay jerarquías demoníacas como las hay angelicales. Claro, ese era un concepto, una idea que yo, más allá de la cabeza, lo sentí, como que habían órdenes en eso. Pero ahora, ¿qué hacía cada cosa? No, eso ya era demasiado, como que no. Y acá en los exorcismos ha sido impresionante el tema de las categorías y las clases. Porque en el minuto en que este mono dijo su nombre, ahí obviamente estaba identificado y el nivel de control que se pudo ejercer sobre él fue muchísimo mayor, por lo tanto estaba absolutamente obligado por la autoridad de Jesucristo a responder cada pregunta. Aunque no le gustara, aunque gritara, pataleara, que gritó y pataleó, como que era yo la que estaba gritando y pataleando, porque está ocupando mi cuerpo. Aunque gritara, pataleara y hiciera lo que quisiera, tenía que responder. Y tenía que responder, porque era como una tortura, en verdad. Em, para este demonio, ¿no? Una tortura. Entonces, y mientras les hablo, me muerde, ¿eh? Mientras más les digo cosas, me muerde. Bueno, entonces en el minuto en que dijo su nombre se le pudo preguntar, se le preguntó cuál era su clase. Y yo quedé así, plop. ¿Cuál es tu clase? ¿Qué tipo de demonio eres? Y contestó que era un incubo. Y yo quedé así, o sea, primero que nada, la única vez que creo que he ocupado la palabra incubo no ha sido ni siquiera incubo, ha sido incubus y era para la banda que yo escuchaba cuando era más chica. Entonces, no, como que no, en mi cabeza no había ninguna, o sea, necesitaba una explicación, así como, ¿qué es un incubo? Por favor, que alguien me explique qué es esto, así como, ¿de qué se trata? No entiendo nada, no estoy entendiendo nada. Y bueno, y después obviamente se me reveló, se me explicó qué es un incubo. Un incubo es un espíritu maligno, por supuesto, es un demonio, pero es un demonio que tiene una labor específica, como todos los demonios, y eso era lo que yo no sabía. Yo pensé que eran demonios que te venían a molestar, que te venían a tratar de, como, obviamente, alejar de Dios, alejar del camino que te lleva a la salvación, ya, ¿verdad? Pero no, es que cada legión, cada demonio de categoría específica tiene una sola cosa por hacer, y va a luchar por esa cosa toda su eternidad de demonio, ¿ya? Entonces el incubo lo que hace, su labor, su única pega, es entrar en una mujer, porque los incubos son de las mujeres y los sucubos son de los hombres, y habitar su aparato reproductivo. Y lo que tienen que hacer, y cuál es su labor específica, es desde el aparato reproductivo em, generar, en el caso de nosotras mujeres, generar en las mujeres sueños eróticos que terminen en un orgasmo. Y ahí uno dirá, bueno, qué placentero, pero ¿para qué? Ahí es cuando deja de ser agradable. ¿Para qué? Para, como está en el aparato reproductivo, eh, que puede controlar no ciertas funciones del cuerpo, sino que la salida de la energía vital. Entonces lo que hace y la labor de un incubo es
asegurarse de que en el orgasmo que provoca él a través del sueño salga la mayor cantidad de energía vital del cuerpo de esa mujer. ¿Y qué es la energía vital? La energía que te permite estar vivo durante el periodo de tiempo que a ti te corresponde. Entonces, básicamente lo que hace es matarte más rápido, sacarte de la voluntad de Dios, no hacer que tú puedas cumplir tu misión en la tierra. ¿Por qué? Porque te vas antes de lo que te tenías que ir. Entonces, me dijeron eso que así como, necesito como 3 días para procesar, por favor, porque no. Después ya se tornó como, no chistoso, pero como siempre he pensado en la muerte como algo que me puede pasar en el próximo segundo, perdió tanta fuerza, el impacto que me dio esto cuando lo supe. Fue como, oye, espérate, o sea, de esos sueños he tenido no sé cuánto, en el último mes, no sé cuánto, imagínate toda la vida, o sea, ¿cuánto me queda? O sea, ya se me fue la mitad de la existencia, como, bueno, ahí veremos qué pasa con eso. Lo que sí es muy bueno es que cuando te haces consciente de lo que te está ocurriendo, yo afortunadamente y gracias a Dios he podido detener los sueños, porque estoy muy consciente de dónde me llevan, entonces ya no ocurren. Y eso es un super plus, o sea, por lo menos ya no estoy perdiendo mi energía vital. Eso por un lado. Em, por el otro, eh, el tema de seguir con las preguntas, ¿no? Porque ya se le preguntó esto del nombre, una vez que ya se dijo el nombre, estaba muy obligado a decir y a dar todas las respuestas correspondientes a lo que se le estaba preguntando. Y una de ellas fue, bueno, hora y fecha, no, sí, fecha y hora de salida. Y le decía, todos tienen fecha y hora de salida. ¿Cuál es tu fecha y hora de salida? Así como, no lo quiso decir y terminó diciendo cuando yo me muera. Entonces, que eso lo linkeo con otra parte de un video del video anterior, porque en algún minuto de toda esta experiencia, lo que más me acongojaba y me angustiaba profundamente era la sensación de que si yo me moría en este momento, me iba a ir directo al infierno. Que yo no me podía morir en estas condiciones, como porque si no iba a terminar en un muy mal lugar. Y resulta de que ahora con más conocimiento y con más información y más experiencia, les puedo decir de que en realidad eso no es real. Claro, porque mi visión era como que mi alma iba a salir y se iba a tratar de elevar a llegar a Dios y estos monos me iban a agarrar como de no sé dónde, pero del alma, y me iban a tirar para abajo y iba a desaparecer en las tinieblas. Eso puede parecer muy poético, pero no es real. No es real en qué sentido. El alma habita en un espacio que es el corazón. No es el corazón físico, digamos, pero se podría decir que sí, de alguna manera sí. Eh, y dentro de ese espacio en donde habita el alma hay un espacio más pequeño todavía que es donde está Dios en ti. Y en el espacio del alma y Dios no hay nada más que pueda entrar. Le pertenece solo a Dios. El alma es solo de Dios. Entonces, mi cuerpo está poseído, pero no mi alma. Por lo tanto, si yo muero en estado de gracia, que vendría a ser estar en gracia con Dios, o sea, estar bien con Dios, o sea, haber enmendado todo aquello que hice mal, haberme confesado, haber seguido los preceptos, haber participado mucho en la Eucaristía, todas estas cosas que fortalecen el espíritu, si yo estoy en gracia de Dios, mi alma se va a ir con Dios, mi cuerpo se va a quedar muerto y estos monos que están en mi cuerpo se van a quedar vagando hasta que encuentren otro cuerpo al que habitar. Entonces, estas almas que están vagando, que nosotros les llamamos almas en pena y pensamos que son almas humanas, que no se quisieron ir porque tenían apegos o porque se querían quedar a ver a no sé quién, mentira. Las almas en pena no son almas humanas, el alma humana tiene un destino. Y si se desvía de ese destino, también tiene otro destino, que ya lo hemos hablado. Pero son 2 lugares, o 3 en realidad, porque está el purgatorio también, a los que se puede ir un alma humana. Pero las que se quedan dando vuelta acá en el plano terrestre, esos son ángeles caídos, esos son demonios
que poseían o que estaban dentro del cuerpo de una persona que murió y no tuvieron dónde ir. ¿Ya? Entonces cuando supe eso, me sentí mucho más aliviada, obviamente, o sea, muy tranquila de saber de que, de hecho, hay registro de santos que han sido poseídos poco tiempo antes de morir. ¿Y por qué uno diría? Porque un santo, que no es mi caso todo esto, pero porque mientras más santo es una persona, mientras más cerca de Dios está, más probable es que le ataque el demonio. ¿Por qué? Porque mientras más preciado te haces para Dios, más importante te haces para Satanás. Porque lo que quiere Satanás es hacer que tú no te vayas con Dios, que es perder todas las almas posibles. Entonces, claro, entonces cuando entendí eso, cuando lo supe, eh, sentí un alivio increíble y una paz muy grande, porque a pesar de que tenga, digamos, 9 monos dando vueltas por mi cuerpo, si mi alma está en gracia de Dios, no me pueden hacer nada si yo me muero ahora. Nada. Entonces eso también considero que es una información importante de compartir, y bastante interesante además. Y creo que lo otro que es muy decidor y que ahí ya viene como la parte de la responsabilidad personal del proceso, porque una cosa es que te estén haciendo un exorcismo y que tú estás así como no estás haciendo nada más que estar ahí presente, mientras es otro el que trabaja con la autoridad de Jesús y los ángeles que están ahí, todos que están tratando de ayudar en el proceso. Pero además de eso, hay razones que impiden que un demonio salga, que puede ser las razones por qué algunos procesos son más largos que otros. En mi caso son 5 razones y son bastante específicas. Entonces, se le preguntó también, después de que pasó todo esto del incubo y todo lo demás, y fue soltando información, en otra sesión se le preguntó por qué no se iba, por qué estaba ahí todavía, si se estaba haciendo todo lo que había que hacer, y si yo era una persona que estaba yendo a misa, me estaba confesando, ¿qué está pasando? Como, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Qué pasa que no te vas? Y como estaba obligado a contestar, y contestar con la verdad, excepto con las cosas temporales, dijo que no se iba porque había pecado. ¿Qué pecados? Preguntó. Y dijo que yo tenía la falta de perdón, que tenía la envidia, que tenía la codicia, que tenía a ver, los celos. Y... Ay, me falta uno. La envidia, codicia, falta de perdón, celos. Y ya me voy a acordar del quinto. Pero bueno, los nombró toditos. Y que resulta que si eso, más allá de que uno se confiese, más allá de que yo voy y digo, sí, ¿sabes qué? Me dio envidia no sé, X, no sé, porque alguien tuviera no sé, en este momento no se me ocurre, pero em, y yo voy y me confieso, o por ejemplo la codicia, que en verdad la codicia para mí fue muy extraño, porque yo soy una persona que me compro todo en la calle, como, y tengo muy pocas cosas de cada cosa, como, pero claro, o sea, lo que veo que me gusta lo tengo que tener, aunque es barato, ¿te fijas? Porque cuando veo las cosas en la calle o en las ferias libres, como es baratísimo, o sea, me lo puedo comprar. Y como es barato y me lo puedo comprar, cosa linda que veo que me gusta, la tengo que tener. ¿Fijas? Entonces, claro, porque uno de repente piensa que la codicia es una cosa así, guau, como del dinero. No, pueden ser cosas muy chiquititas. O que la envidia es así como esa persona mala onda que está todo el rato envidiando. No, viste algo o viste una situación que, no sé, alguien le dijo a otra persona algo tierno y tú dijiste, uy, qué lindo, me encantaría que fuera para mí. Me encantaría que fuera para mí. Eso ya es envidia. ¿Te fijas? Entonces, son detalles así, pucha, hay que hilar súper fino. Entonces, em, mientras yo tenga eso dentro mío, el mono no se va a ir porque tiene de dónde agarrarse. Y eso yo no me lo voy a sacar con una confesión. Eso yo me lo saco trabajando sobre mí misma.
Entonces, estoy trabajando sobre esos temas, sobre cómo, como los antídotos, ¿no? Cómo puedo dejar de codiciar, por ejemplo. Entonces ahora ya no me compro nada. Todas las cosas que tengo son lo que tengo y chao, se acabó, no hay nada más. Entonces ir haciendo como reglas y ajustes para poder deshacerme y limpiar eso que está en mí que permite que el mono tenga de dónde agarrarse. Entonces, mientras yo no trabaje eso, por mucho exorcismo que yo tenga, que me estén haciendo, todavía el mono va a tener un lugar de donde agarrarse, aunque sea una pequeña cosita, una uña demoníaca que, que esté así agarrándose en el pedacito de falta de perdón que tengo. Entonces, a trabajar todo lo que tengo que perdonar y todas las personas a las que he tenido que perdonar y realmente perdonarlas y no como, ay, pero yo pensé que ya lo había perdonado. No, parece que no. O sea, si no, no estaría en este problema. Como, fija, entonces, eso también fue súper potente porque soy una persona que he venido trabajando en mí misma por lo menos los últimos 18 años y aún así, con tanto trabajo, quedan muchas cosas por hacer. Es una cosa que no acaba. Pero es interesante también de que no es, el proceso del exorcismo no es un proceso que está como delegado al otro solamente, o sea, el sacerdote que está haciendo con la autoridad de Jesucristo lo que tiene que hacer, sino que también es un proceso de transformación personal, porque si yo no trabajo en estas cosas que necesito trabajar, el mono no se va. Entonces, eso es muy interesante, para mí es muy interesante porque deja de ser una cosa que hace un tercero por mí, es algo que yo hago por mí misma también. Em, bueno, y, y eso creo que ha sido como lo más relevante, lo más impresionante. Creo que si les interesa como el tema de las jerarquías, porque siento de que hay algo muy importante en esto, que tiene que ver em, con que hay jerarquías demoníacas. Y los monos que, por ejemplo, cuando pasó esto de que dijo que era un incubo, inmediatamente eh, Álvaro se puso a buscar en la Biblia los pasajes que hablaban de Asmodeo. Y lo empezó a decir en voz alta. Y fue horrible. O sea, no le gustó para nada al mono, por supuesto. Yo no tenía idea de quién era Asmodeo. ¿Quién es Asmodeo, por favor? Bueno, Asmodeo es un demonio. Y es el demonio, aparece en la Biblia, de hecho. Bueno, ahí está. Pero me refiero a que es como el demonio que aparece aparte del demonio, como Satanás. Entonces está Satanás y aparece nombrado otro. Entonces ahí está como la noción de que no es uno solo, sino que hay más entes demoníacos que actúan, subordinados obviamente, a Satanás. Pero el tema con Asmodeo es que Asmodeo es el demonio de la lujuria. Y su rol es prender el deseo en los hombres y en las mujeres. ¿Para qué? Para hacerlos pecar, po, para alejarlos de Dios, para que se acuesten unos con otros antes del matrimonio, para que el que está casado engañe a la esposa o al esposo, se meta con otra persona. O sea, eso es lo que hace y lo hace todo el día y toda la noche por toda la eternidad. Entonces están súper enfocados en lo que tienen que hacer, es una pega y no descansan, bueno, no descansan. Entonces creo que lo importante del asunto es notar de que más allá de la lucha espiritual que existe entre un poseído como yo y los demonios que tiene dentro, estamos todos metidos en una guerra espiritual entre nosotros y los demonios que están en los aires. Aparece también en la Biblia, dice, nuestra lucha no es con hombres entre hombres y mujeres. La lucha es entre los principados y potestades que están en los aires. O sea, todos los ángeles caídos que andan por ahí como moscas dando vuelta y que lo único que hacen es molestar y molestar y molestar. ¿Y cómo molestan? A través de la mente. Porque no tienen otra manera de entrar en ti. O sea, no es que entren físicamente, sino que de influenciar. Es todo a través de la mente. Por lo tanto, muchos pensamientos que uno puede llegar a tener, uno puede pensar de que son propios y resulta que no lo son. Resulta que es un pensamiento que está implantado por un demonio que necesita
que tú hagas algo específico, para poder llevarte por un camino específico. Y no descansan, y no descansan. Y aunque ustedes lo crean o no, estamos todos en una batalla espiritual las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Lo que pasa es que hay algunos que lo saben y otros que no. Entonces, si lo sabemos, tenemos una herramienta caída literalmente del cielo, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Porque él vio esto y fue una revelación, de hecho. Y están muy bien estructurados y están muy bien hechos y le ayudan al ser humano a aprender a discernir y distinguir entre el buen espíritu y el mal espíritu. Y con eso ya la vida se hace mucho más fácil porque puedes distinguir si hay algo que eso es tuyo, no es tuyo, es del buen espíritu, es del mal espíritu, para dónde tengo que ir y ya se convierte en una herramienta utilísima para la vida y para no caer en las garras de, literalmente en las garras de estos espíritus malignos que lo único que hacen día y noche es tratar de hacer que nosotros no lleguemos a Dios, que se pierdan todas las almas posibles. Todas, todas, ojalá todas. Eso es lo único por lo que trabajan. Y no paran, y no paran, y no tienen descanso, no tienen descanso. Por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos descansar, espiritualmente hablando. No deberíamos nunca descansar y pensar de que ya estábamos, soy una buena persona. No, más, 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 que seguir, que seguir, que seguir. Porque uno no se da ni cuenta cómo se te mete la... Y se te mete... No, y güey, si hacemos esto... Y de repente ya no te diste ni cuenta y llevaste como 20 metros caminando por un camino que no era el que tú querías tomar. Entonces, eso es una sugerencia para el que le interese chequear los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y eso, creo que por ahora eso, por lo menos hasta que termine la pandemia, no voy a tener mayores revelaciones. Otra cosa interesante que pasó eh, fue que, bueno, en un minuto que estoy en la camilla, y está pasando como la sesión, en un minuto que fue justamente antes de saber que era un incubo, yo sentí que me dolía porque cuando les digo que me muerde, de verdad lo siento. Entonces, yo sentía que estaba como en el hígado, mucho rato como que estuvo aquí arriba y resulta que en un minuto se fue como a la ingle. Y decía, oye, la ingle, me duele la ingle. Y ya, y me empezó todo esto y me dolía. Entonces como que hice un gesto con la mano apuntando donde estaba para que fuera más acotado lo que se estaba haciendo específicamente en ese lugar porque me molestaba. Y bueno, apunté y yo juré de guata de que lo que se estaba utilizando para poner en ese lugar era un crucifijo, ¿ya? No era un crucifijo. Después les voy a decir lo que era. Eh, la cosa es que estoy ahí y bueno, ahí están pasando, me están poniendo algunas cosas en las manos porque se me están como empezando a doblar y bueno, detalles no, mayores detalles no voy a dar, pero la cosa es que de repente siento que me ponen algo ahí encima del lugar donde yo estaba apuntando y me empiezo a quemar. Me empiezo a quemar, así, a quemar. Era como una bolita, una canica, una bolita, eh, como de este porte así, que me quemaba como si me estuvieran apagando un cigarro. Y era horrible porque yo me trataba de, obviamente, de mover para que me dejara de quemar, pero seguían ahí, obviamente, porque, claro. Y yo decía, pero ¿por qué me estoy quemando? ¿Por qué me estoy quemando? Me, estoy, me quema, me quema. Y yo gritaba, por supuesto, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando. Ya, pasó esa parte de la etapa, nada, nada, termina todo esto y siempre hay como un recuento de, oye, qué pasó cuando te pasó esto? De que, ¿qué sentiste cuando pasó esto otro? Y, y yo digo, uy, pero es que me quemé, era horrible, horrible, me estaba quemando viva, sí, me estaba quemando cuando me pusieron el crucifijo. No era un crucifijo. Y yo, ¿qué era? ¿Qué me pusieron? ¿Qué era?
Y me muestran así una figurita de la Virgen María. ¡Ay! El mono la odió. O sea, puedo dar fe y testimonio en mi propio cuerpo del poder que tiene la Virgen María cuando se trata del demonio, en particular en Satanás y de todos los que vienen debajo, todas las legiones, porque ese mono sí que estaba sufriendo, ¿ah? O sea, si me llegó a quemar a mí, es que se estaba quemando él. Y se estaba quemando solo por estar en contacto con una figura bendecida. Y me parece que era de la Virgen de la Candelaria también, así que tenía más como poder espiritual todavía. Em, y fue así horroroso. O sea, fue genial de que se estuviera quemando el mono, pero me estaba quemando a mí también, entonces estaba como un poco dividida mi propia opinión sobre lo que estaba ocurriendo. Pero eso. Ella es la única que le pone el pie encima a la serpiente, así brutalmente hablando. Entonces cuando la gente dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué la Virgen María? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Hay registros de sacerdotes que en este mismo caso, cuando ya tienen control sobre el demonio porque saben su nombre, les pueden hacer preguntas y están obligados a contestar. Y hay muchos testimonios que aparecen en los libros del Padre Fortea y del Padre Amor también, muchos registros de cuando él ha entrevistado a a los demonios y les pide que hablen. Dice, oye ya, pero ¿por qué cuando yo te hablo de la Virgen María o te hablo de Jesús, no reaccionas tan fuerte como cuando o sea, perdón, cuando te hablo de Jesús o te hablo de Dios, no reaccionas tan fuerte como cuando te hablo de la Virgen María, cuando te nombro a la Virgen María, cuando... Y el demonio contestó. Y el demonio contestó que es evidente de que él va a ser humillado y va a sufrir si es confrontado con Dios, porque es su creador. O sea, jamás podría ser más que Dios, aunque creyó que lo era, pero no puede, pero es como elemental, de alguna manera. Se sabe de que él tiene menos poder que Dios y por supuesto que tiene menos poder que Jesucristo, que es su hijo y que es Dios a la vez. Entonces como que eso a él no le molesta sentirse humillado ante ellos porque es obvio que va a ser así. Pero la Virgen María tiene poder, ¿por qué? Porque tiene un poder tan especial con él. Tiene poder con él porque ella es una criatura, es un ser humano. Es un ser humano, no es un ángel y tampoco es Dios. Es un mero ser humano. Entonces, para él ser humillado por una ser humana es... O sea, que una ser humana sea más que él, porque ella es toda humildad y él es toda soberbia, ¿verdad? Son como, es la antítesis. Entonces, la antítesis de Satanás no es Jesús, la antítesis de Satanás es la Virgen María, porque es todo lo opuesto a él. Él es soberbia, ella es humildad absoluta. Él es desobediencia, ella es obediencia. Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con ella, los demonios salen así. Si no salen, como en mi caso, porque están agarrados a algún pecado, salen volando, porque no lo soportan. No lo soportan, porque ella es una ser humana. Por lo tanto, es muy humillante para un demonio que un ser humano sea más que ellos. Eso. Por eso el rosario es tan potente. Por eso el rosario es tan potente, además de que recrea y trae nuevamente, como no existe ni el espacio ni el tiempo en el mundo espiritual, trae nuevamente toda la vivencia de la pasión de Jesucristo. Y cuando se recrea, cuando se vuelve a ese periodo en el tiempo, todos los demonios están siendo atados a los pies de la cruz de Jesús en ese momento y no les gusta volver ahí. Entonces rezar un rosario concentrado es mandarlos a volar así, pero full. Y si ya los quieren mandar a volar más lejos todavía para que no vengan a molestarlo en mucho rato, récense un Vía Crucis, porque ese sí que los hace sufrir. Em, pero el rosario es el arma letal. Bueno,
Y eso, yo creo que ha sido suficiente en tiempo. Y creo que he dicho todo lo que he experimentado hasta ahora, así que me imagino que eso es un buen resumen de lo que está ocurriendo y ya cuando puedan continuar las sesiones y haya más cosas para compartir, tal vez haga un nuevo video. ¿Ya? Así que les agradezco mucho. Cualquier duda la pueden poner abajo y yo les contesto en cuanto la vea. Ya, que estén muy bien y muchas gracias.